Buenos días y bendiciones para todos. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos permite compartir la palabra de Dios. Hoy es domingo y queremos compartir con ustedes, con los que son de la casa y con aquellos que también nos siguen a través de las redes y comparten nuestras publicaciones, nuestra escuela dominical. Damos gracias a Dios por este día que nos regala y por sus bendiciones que son nuevas cada mañana. Así que reciba esa bendición y que la gracia de Dios esté con usted y con los suyos en este día de comienzo de semana. Bien, hoy vamos a continuar, hermanos, nuestro ciclo, nuestra serie de enseñanzas sobre los 10 mandamientos y hoy hemos llegado al último mandamiento. Hoy vamos a hablar bajo el tema la 10ª palabra, que es el título que le hemos puesto a cada uno de estos mandamientos que hemos estado compartiendo en todo este tiempo de pandemia y de cuarentena que hemos estado viviendo. Así que quiero invitarle a ir rápidamente allí a ir al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 17, y estamos leyendo la Escritura y dice la palabra de Dios en este último mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tu misericordia. Ebenecer podemos decir hasta aquí. Y te damos gracias, Señor, por este decálogo poderoso que tú nos has entregado para que entendamos tu amor y cómo tú provees y proteges a tu pueblo. Gracias, Padre, te pedimos que abra las Escrituras una vez más y que nos ministres palabras de eternidad en esta hora, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, como les decía, vamos a estar hablando, hermanos, bajo el título de la 10ª palabra. Y estamos entrando en el final ya de esta serie que hemos compartido durante algunos meses. Y hemos llegado a este interesante y último mandamiento. Cuando usted lee ese mandamiento, lógicamente se da cuenta de que trata sobre la codicia. Y la codicia está dentro de lo que nosotros hemos nombrado o conocemos como los 7 pecados capitales. Pero estoy seguro que en su experiencia como cristiano o quizás como líder o en cualquier otra función de la vida cristiana, son muy pocas las veces que usted ha escuchado o escuchará que alguien confiese el pecado de codicia o que dé un gran testimonio de cómo fue libertado de codiciar y cómo eso casi destruye su vida y le da gracias a Dios porque no ha seguido en ese pecado o en la práctica o en este tipo de patrón de vida que puede haber destruido su vida. Son muy pocas las personas que refieren o hablan de este asunto. Los creyentes, hermanos, son capaces de confesar su lucha casi con cualquier pecado, pero la codicia no parece ser uno de los más complicados, no parece ocupar una gran posición. La mayoría de la gente no habla ni siquiera de él. ¿Por qué? Porque la codicia tiene la particularidad de que se oculta a los ojos de la víctima. El modus operandi de la codicia incluye cegar el corazón. Para muchos creyentes, incluso, la codicia se ha convertido en el pecado que practican otra gente o en el pecado de otros. Pero yo, en el orden particular, piensa mucha gente, no padezco de este asunto. La verdad, hermano, es que esta 10ª palabra prohíbe tácitamente el deseo excesivo y el afán desmedido por obtener algo que es ilegítimo o que pertenece a nuestro prójimo. Es desear, es querer, es anhelar, es ansiar algo exageradamente o perjudicialmente, especialmente si es propiedad de otra persona. Ese deseo puede ser dominante y controlador y podemos llegar a creer que de eso que codiciamos depende de nuestra felicidad más allá de la persona de Dios. Vale señalar, hermano, en este punto y aclarar para que nadie se vaya a confundir, que hay deseos que son muy buenos, que son encomiables, que son la voluntad de Dios, pero este mandamiento no está hablando de eso, sino de deseos pecaminosos. Cuando usted ve la ubicación de este mandamiento, que es el último,
no es porque sea el menos importante, que parece ser el lugar que le hemos dado a nosotros. No, así como el quinto mandamiento representa una transición entre el amor a Dios y el amor a los demás, este 10º mandamiento representa la transición entre la obediencia externa y la obediencia interna. Mientras que estos mandamientos que hemos visto hasta ahora de la segunda parte del Decálogo, este grupo trata acerca de nuestro comportamiento, como no matar, no robar. Se refiere, es decir, el de no codiciar se refiere a un asunto interno del corazón. Y como usted va a descubrir más adelante, a medida que vamos desarrollando la enseñanza, usted se va a dar cuenta que codiciar está detrás de cualquier quebrantamiento de los otros mandamientos que ha dado el Señor. Así que vamos a ver en esta mañana qué podemos aprender de este ignorado pero poderoso mandamiento que nos ha dado el Señor. Y hay dos cosas que quiero compartir con ustedes en esta hora que tenemos que tener claro. En primer lugar, hermano, codiciar nunca es inocente. La Biblia dice en Éxodo 20:17, y volvemos a leer el pasaje: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ya yo me referí en la introducción a la ignorancia deliberada que sufre este mandamiento. Podemos llegar a escandalizarnos por el quebrantamiento de cualquier otro de los mandamientos, pero este parece pasar desapercibido. Las personas piensan que codiciar es inocente, que eso te pasa durante unos segundos. Es verdad que hemos codiciado, pero eso dura unos segundos y después se te quita. Además, como codiciar parece ser una cosa que se lleva adentro, es verdad que puede afectar, sí, pero no le hace mal a tanta gente como, por ejemplo, matar, y la gente entra dentro de ese tipo de comparación. La verdad, hermano, es que todo este tipo de razonamiento que se ofrece ilustra la ceguera que puede producir codiciar. Si usted mira atentamente el mandamiento, notará que ofrece 7 ejemplos de objetos que son codiciados: la casa del prójimo, la esposa, su siervo, su criada, su buey, su asno, y al final habla de cualquier otra posesión. Es evidente que la intención de Dios al poner estos 7 ejemplos es sencillamente una generalización para demostrar que cualquier cosa imaginable, escuche, puede seducir nuestra atención y alejar esa atención de Dios. Y queda aclarado, valga la redundancia, que la codicia no tiene que ver solamente con bienes materiales, ¿sí? Porque a lo mejor cuando la gente lee la listica piensa, eso son cosas materiales. No. La parte final del versículo aclara y dice claramente: ni ninguna cosa alguna, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces no es solamente las cosas materiales lo único con lo que tiene que ver el mandamiento. Así, déjame darte algunos elementos de por qué no hay inocencia en codiciar y se debería tomar este asunto de la codicia bien en serio. En primer lugar, la codicia es idolatría. La palabra de Dios declara claramente que ser codicioso es ser idólatra. Si nosotros nos atenemos a la definición de idolatría que ya hemos compartido aquí, especialmente cuando hablamos del primer y segundo mandamiento, idolatría o adorar un ídolo es tomar algo legítimo y positivo y convertirlo en algo supremo, de modo que eso que es legítimo y que hemos convertido en supremo, sus exigencias se conviertan en el centro de nuestra vida y sea lo que más nos interese y sea lo que tenga el primer lugar en nuestra vida, para que entienda el concepto. Si es así, entonces la codicia califica y con sobresaliente como algo que nos mete de lleno en el asunto de idolatrar algo. En el Nuevo Testamento aparece la palabra avaricia, que se usa como sinónimo de codicia y se refiere a ese inmoderado y excesivo deseo de adquirir más y más algo o alguna cosa
y especialmente en asuntos que tienen que ver con riquezas o bienes materiales. La Biblia dice, y te doy dos pasajes, Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y allí el apóstol Pablo menciona pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Sustituye avaricia ahí por codicia, que es idolatría. Pero más adelante en Efesios capítulo 5, versículo 5, dice ese mismo apóstol Pablo, porque sabéis que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En otras palabras, está excluyendo a las personas que practican este asunto de codiciar, por lo tanto no parece ser algo inocente, como nosotros pensamos. Mire, cuando nosotros codiciamos, somos idólatras porque estamos ejerciendo un acto de adoración. La codicia coloca las cosas temporales, entiéndase, las cosas de este mundo, al nivel de las cosas que son eternas, incluso por encima de ellas. Pablo dice que los avaros son servidores de los ídolos. ¿Por qué? Porque el objeto que es de su codicia se convierte en un Dios al cual sirven. ¿Cuántas personas, y si no piense quizás en usted cuando no era creyente, cuántas personas pasan todos los días de su vida pensando en los ídolos materiales o de otra índole? ¿Cuánto tiempo y cuánta energía y cuánto esfuerzo son dedicados a la adquisición de cosas que son temporales, que no pueden darnos lo que nos prometen y que nos dan un falso sentido de seguridad y de esperanza? Y una vez incluso obtenidas esas cosas, ¿cuánto tiempo no malgastamos en cuidarlas, en protegerlas y en mantenerlas? O la tiramos a un lado y volvemos a entrar en ese círculo vicioso. Entonces la codicia es la adoración de lo creado en vez de al Creador. Y por eso la Biblia considera que codiciar o ser avaro es idolatría, porque estamos quitándole el lugar a Dios que le corresponde y estamos poniendo en su lugar nuestros deseos o lo que anhelamos o aquello que creemos que le va a dar sentido a nuestra vida. En segundo lugar, la codicia es destructiva. La mayoría de las personas no piensan que la codicia les haya conducido quizás al desastre que pueda haber en su vida o en lo que están viviendo. Pero la Biblia dice, en 2 de Timoteo, por ejemplo, capítulo 3, versículo 1 y 2, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, codiciosos. Y en 1 de Timoteo dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Donde quiera que hay destrucción, donde quiera que hay perdición, donde quiera que la voluntad de Dios está siendo ignorada, aparece la codicia. La fuerza, hermano, que motiva y anima a mucha gente en este mundo es la codicia. ¿Por qué es así? Porque la gente tiene la idea de que si solamente pudieran obtener ciertas cosas o alcanzar cierto nivel de vida, ellos iban a estar contentos y satisfechos. Por eso es que la gente codicia. Aquellos que ya han logrado cierto nivel de vida o que han alcanzado determinados objetivos en la vida, tienen la idea, muchos de ellos, que se necesita subir un poquito más de donde están para alcanzar ese nivel que le va a llevar a ese estado de contentamiento y desean subir un poco más. Y en ese subir, Dios es ignorado. Por eso que la codicia resulta en un círculo vicioso. Porque vas logrando determinadas cosas, pero quieres más, y la mayoría de las veces los que practican esto lo están haciendo por medios ilegítimos. Y esto no sucede, vale la aclaración, solamente en el área de los bienes materiales. Sucede en el área de las relaciones, en la comisión de adulterio y de todo tipo de inmoralidades, en la obtención o tratar de obtener un estatus social al precio que sea necesario. Detrás de todo esto hay un espíritu de codicia insaciable que puede causar muerte y dolor inimaginable. Para muchos fue que cometieron un pequeño error,
pero no es un pequeño error. La codicia no es un pequeñito error, no es una debilidad, según dice la Biblia. Te voy a poner dos ejemplos bíblicos para que veas cómo funciona el poder destructivo de la codicia. En Primera de Reyes, capítulo 21, aparece la historia de Nabot y Acán. Nabot, que tiene una viña, Acán, que quiere la viña. La Biblia dice allí que la codicia, aunque no haya sido suya, le costó la vida a Nabot. ¿La codicia de quién? La de Acán. La Biblia dice que la esposa de Acán, Jezabel, planeó la muerte para que Acán, el rey, pudiera tener esa viña para él, que tan codiciosamente él deseaba. Si usted no se ha leído la historia, vaya y léaselo, hermano. La crueldad viciosa de una mente codiciosa está pintada en todos sus colores en esta historia. Luego tenemos otro ejemplo, segunda de Samuel capítulo 11 y 12, aparece la historia de David y su pecado con Betsabé. ¿Y cómo comenzó todo? Todo comenzó con David codiciando a la mujer de su prójimo y terminó con una familia hundiéndose, la familia de David, en la angustia y en la ruina. Usted lee la historia, hermano, y tendrá un rastro de violación, de incesto, de asesinato, de traiciones, de rebeliones y problemas que nunca terminaron. Ese fue el precio que tuvo que pagar David por codiciar en determinado momento. Y estamos hablando de un hombre que no era cualquiera. Estamos hablando de un hombre que era conforme al corazón de Dios. Entonces la codicia, hermano, puede hervir a fuego lento durante mucho tiempo, pero como un volcán inactivo, cuando hace entrada puede estallar con una acción completamente violenta que puede destruir todo lo que tiene alrededor. Entonces, cuando usted codicia, usted sabe cómo empieza, pero no cómo va a terminar la cosa. Así que tenga cuidado con este elemento. Y por último, la codicia tiene otra característica, que es engañosa. Mire, la codicia es particularmente engañosa. La codicia tiene la capacidad de disfrazarse de una necesidad. La codicia puede encontrar un motivo para justificarse más fácilmente que cualquier otro pecado. Casi cualquier necesidad que nosotros decimos tener, y cuando hablo necesidad la pongo entre comillas, se convierte en un pretexto para justificar codiciar. Pero en realidad lo que están haciendo muchos es confundir sus necesidades reales con sus deseos codiciosos. Miren, este asunto de ver la codicia como una simple necesidad es lo que hace que mucha gente piense que no es pecado, porque hay deseos que son reales, que son encomiables, ya lo expliqué al principio, pero aquí no estamos hablando de eso. A menudo nosotros podemos ver y tenemos la capacidad de ver la codicia funcionando en la vida de otros, pero no la podemos ver en nosotros mismos. Por eso es que Pablo le advirtió a Timoteo en este versículo que leímos anteriormente, que muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Pablo estaba claro, la codicia se puede disfrazar de necesidad, pero tiene otro asunto por lo cual la codicia también es engañosa, y es que parece venir sola, pero nunca lo está. La codicia es la hermana mayor, como dijo alguien, de par de gemelos, entiéndase la envidia y los celos. Esas dos cositas, envidia y celo, siempre actúan junto con la codicia. Y son bien difíciles de distinguir porque, como dijo alguien, nacieron al mismo tiempo y nunca se separan. A ver, la codicia anhela algo que está más allá de su alcance. La envidia lo que hace es desear apasionadamente lo que otros tienen. Y los celos son muy aprensivos en perder lo que ya se tiene. El miedo y el resentimiento que a veces experimenta mucha gente, fluyen de estos tres y se convierten en enemigos formidables. Ve cómo la codicia nunca actúa sola y crea una estructura de pecado que es muy difícil salir de ella. Detrás de todos los envidiosos, de la gente que siente celo, hay elementos de codicia. Mire, el espíritu que anhela más y más siempre va a envidiar a los demás por lo que tienen. La codicia lleva a los celos, y los celos muchas veces se traducen en ira
por no poseer aquello que nosotros nos creemos con el derecho de tener o que ya poseemos y que nos creemos con el derecho que nadie más puede poseer. Observar a otros con la esperanza que caigan para que podamos ocupar su lugar. Un ejemplo que le pongo forma parte de la codicia. Eso forma parte de la vida diaria de centros de trabajo donde las personas tienen buena posición económica. El envidiar el éxito de otros en sus negocios, en su trabajo, en el matrimonio, en las amistades, incluso ya dentro de la iglesia, en el progreso espiritual que tiene mucha gente, traiciona y muestra que hay un corazón codicioso. La envidia siempre va a ser un perdedor nato y siempre es un mal perdedor. ¿Por qué usted cree que Santiago dijo allí en Santiago 3:16? Porque donde hay celos y contención, esa palabra contención significa ambición egoísta, hay perturbación y toda obra perversa. Él sabía que la codicia podía llegar a ser algo engañoso. Entonces, para terminar este punto de la codicia como algo que no es para nada inocente, nosotros podríamos seguir mencionando elementos con relación a esto. Yo creo que nosotros deberíamos examinar nuestro corazón, hermano. Deberíamos dejar de que Dios sea el que obre en nuestra vida. Deberíamos dejar de esos deseos que de momento nos entran, como decimos nosotros los cubanos, como algo inocente o que es para otros, y deberíamos comenzar a orar y pedirle a Dios que purifique nuestro motivo. Nosotros deberíamos orar como el salmista que dijo en el Salmo 119, versículo 36, inclina mi corazón a tu testimonio, Dios, y no a la avaricia, porque codiciar, hermano, nunca va a ser inocente. En segundo lugar, codiciar siempre requiere radicalidad. Ya vimos la parte negativa de la codicia, ahora vamos a ver lo positivo del mandamiento. La Biblia dice, y quiero leerte Mateo capítulo 6, versículo 19, y vamos a ver otros pasajes también, dice Jesús hablando del asunto. No os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, ni donde los ladrones minas y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. A ver, nosotros tenemos que aprender, hermano, a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Ya eso lo hemos dicho en otras ocasiones y lo hemos compartido aquí. Eso implica que nosotros tenemos que aprender a ser radicales. Esa es una palabra que esta generación de creyentes no quiere entender. Cuando yo hablo de radicalidad, estoy hablando de ser drásticos e inflexibles con la codicia. Jesús no fue donde estaban sus discípulos y los líderes religiosos y los judíos que le escuchaban y le doró la píldora, como decimos nosotros los cubanos. Cuando habló de este asunto, él fue radical y expresó el engaño y el peligro que representaba un corazón dado a la codicia y disfrazado de falsa piedad. Esa radicalidad que debemos tener en nuestra vida implica tres cosas, hermano. No es coger un látigo y azotarnos en la espalda, no es eso de lo que estamos hablando aquí, no. En primer lugar, nosotros, para vivir esa radicalidad, tenemos que definir quién va a ser nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Aquí quizás usted, si es creyente, se puede sentir ofendido, y si no es creyente también puede que se sienta ofendido. Porque si usted es creyente me va a decir, ya yo creo en Jesús. La mayoría de los codiciosos que tenemos dentro de las iglesias, su relación personal con Jesús es puramente nominal. Una cosa, hermano, es hacer un acto de presencia en un lugar donde se reúne la iglesia, y otro muy diferente es tener una relación con Jesús y vivir para Él. Si estás fuera del ámbito cristiano, tienes tus propios dioses que alimentan tu justicia propia. Esos son tus dioses. Jesús, cuando habla aquí, en este pasaje que acabo de leer, le dio un toque mortal a cualquier simulación que querramos hacer en nuestra vida. Él dijo claramente que los afectos de una persona residen en el corazón, y lo que usted más valora en su corazón
ese es su tesoro. Eso lo sabe cualquiera. Lo sabe cualquiera. ¿Qué radicalidad puede haber en una persona que su profesión de fe es puramente nominal? Ninguna. Lo que nosotros más valoramos no solamente es nuestro tesoro, sino que también se puede convertir en nuestro Dios. Jesús, cuando habla del orín, de la polilla y de la eternidad para con ese tesoro, está hablando de transitoriedad, de inestabilidad y de carencia de significado de todas esas cosas que nosotros codiciamos. Esas cosas que son de este mundo, y dice que solamente lo de Dios es perdurable. Entonces tenemos que definir quién va a ser nuestro Dios. Las cosas de este mundo, sea cuales sean esas cosas, la considere usted buena o la considere mala, o el Dios verdadero que te ha salvado y que ha entregado a su Hijo por ti. Radical es definir quién va a ser nuestro Dios, no de palabras, sino de hecho y en verdad. En segundo lugar, usted no puede enfrentar la codicia sin fe. Se necesita fe. ¿Por qué? Porque la codicia es precisamente eso, desconfianza en la providencia de Dios. La fe nos conduce a buscar todo en Dios y a confiar que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Cuando nosotros reconocemos que todo lo que somos y que todo lo que tenemos viene de Dios y que todo lo que pudiéramos desear se encuentra en Él, entonces la codicia ya no va a ser una tentación para nosotros. Pero, hermano, eso es más fácil decirlo que hacerlo. La Biblia dice en Jesús, el escritor a los Hebreos, dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Eso es una promesa. Entonces, le decía que es más fácil decir y recitar este asunto de no te desampararé y no te dejaré, que vivirlo en la práctica. Mire, a nosotros nos encantan las migajas que nos ofrece este mundo. Nosotros no acabamos de entender que una fe activa en Dios va a ser recompensada con lo mejor de Dios. Y lo que ofrece este mundo nunca va a ser mejor que lo de Dios. Te voy a poner algunos ejemplos. ¿Por qué usted cree que Abraham, hermano, dejó una de las ciudades más modernas de su época y se fue al desierto? Porque sus ojos, dice la Biblia allí en Hebreos capítulo 11, estaban puestos en Dios y sabía que lo que Dios tenía para ofrecer era infinitamente mejor que lo que le podía ofrecer Ur de los Caldeos. Y por eso salió en fe adelante. ¿Por qué Moisés le dio la espalda a todas las riquezas y el brillo de Egipto y condujo un grupo de esclavos que, por cierto, lo único que le dieron fue problema? Condujo ese grupo de esclavos por el desierto porque él consideró que los tesoros y las riquezas de Cristo eran mucho más grandes que lo mejor que el mundo y Egipto tenían que ofrecerle. ¿Por qué usted cree, hermano, que los profetas del Antiguo Testamento estaban tan preparados y fueron capaces de soportar ser ridiculizados, asesinados, encarcelados, apedreados, y siguieron predicando muchos de ellos cuando incluso nadie quería escucharlo, como el caso del profeta Jeremías? Porque la Biblia dice que sus ojos estaban puestos en cosas que duran por la eternidad y se dieron cuenta de que no vale la pena comparar las chucherías y las migajas que te va a dar este mundo con la gloria que va a ser revelada. ¿Por qué estuvieron los apóstoles dispuestos a sufrir tanto? ¿Por qué, por ejemplo, Esteban estaba dispuesto a morir por el Evangelio de Cristo? Hermanos, porque todos ellos sabían que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros caminamos por la senda de la fe, y cuando caminemos realmente por la senda de la fe, dejaremos de codiciar las miserias que nos puede ofrecer este mundo. Tenemos una mentalidad terrenal porque no estamos confiando lo suficiente en Dios. Creemos que todo lo de esta vida lo vamos a lograr sobre la faz de la tierra.
Hermanos, esta vida, sea el tiempo que usted dure, es una mota de polvo, como hemos dicho otras veces, comparado con la eternidad y mucho más. Y por último, no solamente debemos tener el Dios correcto y la fe necesaria en ese Dios, tenemos que vivir y practicar el contentamiento, una actitud de contentamiento. Uno de los síntomas de la codicia, hermano, es la ingratitud. La codicia tiene la capacidad de convertirnos en personas descontentas e ingratas. La persona que es codiciosa pierde la capacidad de apreciar las bendiciones que ha recibido del Señor. Una persona que es codiciosa, por lo general, siempre se está fijando en sus carencias y no en las bendiciones que ya tiene. Las revistas, los programas de televisión, las películas, aquí quizás en Cuba porque no se ve tanto esto de los comerciales, pero si vas a alguna tienda, algún hotel o algo de eso, lo vas a ver. Todo eso, hermanos, está diseñado para decirnos que nos falta algo en la vida y que si no tenemos ese algo, sea lo que sea, desde una pasta dental hasta un papel sanitario, si no tenemos ese algo, no vamos a estar completos y satisfechos. Entonces, nos comenzamos a fijar en todo eso y lo único que hacemos es ver lo que nos falta. Creemos que esas son carencias imprescindibles. Por eso el contentamiento es tan importante. Ese contentamiento, que es la actitud interna o disposición del corazón en estar satisfecho, contento con lo que uno tiene a la mano y que no depende de las circunstancias externas. Contentamiento tiene que ver con eso. Yo siento satisfacción con lo que tengo y no dependo de esas circunstancias. En otras palabras, su énfasis está en la autonomía, en no quedar ligado a determinados acontecimientos o situaciones que se estén viviendo. Es algo, hermano, que se aprende. El apóstol Pablo lo dijo allí en Filipenses capítulo 4. Es algo que tenemos que aprender, porque cuando nosotros estamos contentos con lo que tenemos, no codiciaremos lo que otros tienen. Uno de los versículos, como le decía, más mal citados por los creyentes, nos puede ayudar, hermano, a ser radicales. Y aquí estamos hablando del apóstol Pablo, que fue el que lo dijo. Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13, no lo digo porque yo tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. A esa actitud, hermano, que acabo de mencionar, donde me siento satisfecho con lo que tengo a la mano y no dejo que las circunstancias externas me controlen, dice el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Ve? Nada lo pueden controlar las circunstancias. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Léanse despacio en su casa esa palabra. Mire, Pablo nos dice que estar contentado es estar por encima de los eventos que nos ocurren sin quedar atrapados por ellos. Y déjenme hacer una pequeña aclaración aquí, por si alguien está pensando que aquí estamos hablando resígnate, muérete y que la vida siga. No es de eso de lo que estoy hablando aquí. El contentamiento no se trata de una aceptación pasiva del statu quo, sino la seguridad absoluta de que Dios ha suplido y va a suplir nuestras necesidades y por lo tanto me siento libre de todos esos deseos que parecen necesarios pero no lo son. Estar contento no significa estar satisfecho con una mala situación de miseria, de pobreza, de derrota espiritual. Sencillamente quiere decir que hay que tener una actitud correcta, una buena actitud mientras se trata de salir de ese problema. Aquí no estamos hablando de resignación pasiva
y quedarme inmóvil ante las situaciones y las injusticias que estoy padeciendo o la vida de derrota que estoy viviendo. No es eso de lo que estamos viviendo. Ya dije que la codicia a la que nos estamos refiriendo aquí no tiene que ver con los deseos claros, puros, que debe tener un creyente para salir adelante en la vida. Estamos hablando de cuando tienes cubierto todo eso y tú estás deseando determinadas cosas que no son necesarias para tu vida, pero que tú das por hecho, que si no la tienes, tu vida no puede funcionar. Eso es un asunto que tienes que hablarlo con Dios. Entonces, radicalidad. Mira, mi hermano, la codicia no es algo que se quita simplemente con una oración o imposición de mano. No. Requiere un continuo batallar de decisiones radicales hasta que Dios sustituya esa tendencia pecaminosa con su voluntad y con su mentalidad. Yo elijo confiar en Dios. Yo elijo estar contento sin importar lo que tenga o lo que me falte. ¿Sabe por qué? Porque Él llenará todas mis expectativas conforme a las riquezas de Cristo Jesús que vive en mí. Esa es la mentalidad a tener. Eso es ser radical. Y quiero terminar en esta mañana, hermano. Mire, el propósito de este mandamiento es llevarnos a confiar en Dios, quien es fiel y quien abundantemente provee todas nuestras necesidades. Pero junto con esa provisión para nuestras necesidades trae algo que se llama satisfacción. Es en Él donde vamos a encontrar toda satisfacción. La codicia es engañosa porque te hace creer que la satisfacción está en eso ilegítimo que te falta. Pero Dios te dice en esta mañana: ¿no soy yo suficiente para ti? Pasarás tu vida en la búsqueda de baratijas y minucias cuando tú eres heredero en mi reino, y de mi reino. Las cosas que busca tu corazón, dice el Señor, son mendrugos, pan seco en comparación con lo que yo te he preparado. Entonces, hermano, cada cual tiene que tomar su propia decisión, porque al final se trata solamente de en quién vas a confiar, en ti o en aquel que prometió que los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia tendrán siempre todo lo que necesitan y no tendrán necesidad de codiciar absolutamente nada sobre la faz de la tierra. Dios te bendiga en esta hora. Quiero orar por ti, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, mira nuestros corazones. Te pedimos como el salmista, Señor, que tú los examines y que los inclines a tu testimonio y apartes de ello todo espíritu de codicia. Ayúdanos, Dios, a ubicarnos en tu voluntad y a ubicar, Señor, nuestros corazones rendidos ante esa voluntad. Ayúdanos, Espíritu Santo, solo no podemos, Señor. Tu palabra dice claramente que en Cristo Jesús vamos a ser enseñados porque vamos a tener su mente. Gracias, Padre, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta hora, bendiga a los tuyos y pases una semana que comienza bendecida en el Señor. Amén y amén.